Bueno, pues muchas gracias por haber venido hasta aquí una tarde que amenazaba lluvia, pero bueno, esa es toda la amenaza que tenemos, la verdad. Me hace eso pensar en el libro, que justamente lo que hay todo el rato es como una amenaza sutil y constante, que está muy bien expresada todo el tiempo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es cómo llegó el libro a nuestras manos, que Carlos lo envió a la editorial, y bueno, una editorial cuando elige un libro puede tener distintos criterios para decirlo, ¿no? El más sensato es, va a vender el libro, le va a gustar a los lectores, justo es el que no tenemos el de Conetus, sensatez no tenemos. Entonces, la pregunta, o sea, lo que me pareció del libro es que podía dar un punto de vista sobre el mundo que nos iba a interesar, que quien quiera lo lee y quien no quiere no lo lee, pero evidentemente cualquier persona que lo lea va a tener un punto de vista sobre lo que significa ser humano en un mundo actual que no tenemos normalmente, porque normalmente tenemos lo que se llama memoria histórica, que es una memoria del pasado, pero no tenemos una memoria contemporánea. Entonces, Carlos tiene 40 años y está contando lo que ha vivido desde pequeño en su país, pero desde el punto de vista actual. Y eso es lo que me ha parecido muy interesante. Lo otro que me pareció muy interesante al empezar a leerlo es el narrador, porque de repente dije, este es un narrador ingenuo, nunca me encuentro con narradores ingenuos. Y bueno, os diré que es muy importante este tema porque ya decía Schiller en su momento, él distinguía entre el poeta ingenuo y el poeta sentimental. El poeta ingenuo era el que estaba conectado a la naturaleza y podía ser natural, y el sentimental, que es lo que somos la mayoría ahora mismo, somos los que hemos olvidado que somos naturales y esa conexión con lo natural, y entonces tenemos nostalgia de eso y escribimos desde esa nostalgia todo el tiempo, ¿no? Entonces de repente encontrarme con una voz que era ingenua me pareció muy potente. Y por otro lado también pienso que la literatura ahora mismo va a dar un giro y va a estar más centrada en buscar este tipo de narradores. Nos hemos cansado ya del narrador cínico, nos hemos cansado de ese narrador, no sé, que quiere también dar una visión sobre el mundo. Preferimos como una cosa, algo más ingenuo. De hecho, José, nuestro que también está en Decoratus, le han dado el premio Nobel también un poco por eso. También él está muy centrado en contar la ingenuidad. Una ingenuidad que no significa ser tonto, ¿no? Sino todo lo contrario. Alguien que todavía tiene la capacidad de ver cómo son las cosas naturales. Y luego, por otro lado, o sea, he de decir que seguí leyendo pensando, ojalá no pierda esta ingenuidad, porque claro, empieza siendo un niño, y digo, ojalá no lo pierda, y la verdad es que no lo pierde en ningún momento, con lo cual me pareció muy bien. Y luego, la otra cosa es que hace un tiempo tuve una charla sobre inteligencia artificial y me acuerdo que estaba el antropólogo paleontólogo Ignacio Martínez Mendizábal, que es muy interesante, y él se preguntaba, con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Si nos fijamos en cómo es la inteligencia artificial, nos deberíamos preguntar qué no tiene, qué le falta, o qué es lo humano, qué es lo propiamente humano que ella no puede tener. Entonces me contaba cómo a lo largo de la historia, en todos los restos que él había visto, se daba cuenta de que ya existía el amor y la belleza, ¿no? El sentido de belleza. Entonces todos se alicataban, bueno, se ponían adornos, y luego también se dio cuenta de que había gente que tenía graves problemas físicos y que la sociedad o su grupo los había cuidado, no los había desechado, ¿no? Que podrías pensar que sería lo natural. Y entonces me acordaba mucho de este libro porque en realidad he pensado que esta sociedad en concreto, pero en realidad no hay ninguna sociedad perfecta, ¿no? Pues no es que desechar a gente con graves problemas físicos, pero desecha la gente al revés,
con grandes posibilidades o con grandes aptitudes, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido un libro fundamental para nuestra época, sobre todo una época llena de líderes y donde vemos que hay un movimiento de cambio social muy intenso. Así que yo, si me dejas, voy a leer solo el comienzo para que veáis a qué me refiero con lo del narrador ingenuo y lo tengamos en la cabeza en esta charla. Entonces el libro empieza: cuando era pequeño esperaba con ansias que mi abuelo muriera para ver si Fidel se aparecía en el entierro. Yo era un pionero comunista, de esos que llevaban pañoleta roja y eran obligados a recitar "Seremos como el Che", y venía de una familia muy cercana al poder. Me imaginaba toda la familia formada como un escuadrón militar en el cementerio de Colón, en La Habana. Mi madre bañada en llanto, mi tía con unas gafas oscuras evitando el roce de su hija y yo, impecable, con mi camisita blanca por dentro, mi short rojo y mi distintivo de alumno destacado. Los autos negros del comandante llegaban a la entrada y Fidel se bajaba con sus grandes botas, su barba canosa y me abrazaba. La televisión nacional y los periódicos se hacían eco del momento, Fidel y yo unidos en un abrazo para siempre. Bueno, he de decir que el libro comienza así y termina en el exilio. Entonces, cuéntanos un poco, o sea, quería que nos contases un poco qué significaba ser un pionero comunista. Bueno, gracias por estar aquí y muy bonito lo que dices. O sea, yo vengo del mundo del cine y últimamente me ha dado por escribir y me he quedado pensando mucho en lo que dices antes de ir a lo del pionero y creo que en parte esa cosa de la inocencia que habla yo no la podría haber logrado estando en Cuba, ¿no? Tuve que pasar un proceso de vida para llegar a ese estado y me encanta que lo hayas leído así, más allá de que sea mi editor, porque esa era la idea, ¿sabes? Y hay veces que cuando uno está muy cerca, me pasa con algunos amigos cubanos, no logra, o sea, el libro que habla bien, habla mal, ¿dónde está? ¿No? Y yo lo que traté todo el tiempo es de ser honesto, ¿no? Con todo lo que, más allá de que yo en algún momento del libro no quedara bien parado o algún familiar se sintiera después no quedar bien parado, eso no era lo importante. Y creo que ser un pionero es justamente lo contrario, ¿no? A veces. Por eso es interesante tu pregunta, porque eres un pionero y tienes la inocencia de lo que es ser un niño, pero al mismo tiempo vienes con toda una serie de libros escolares, fórmate, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, o sea, vienes con una carga que no es tuya, es una carga que te ponen en los hombros y a partir de ahí, de que tienes 5 o 6 años, tienes que vivir toda la vida con esa carga, ¿no? Y escribir el libro es justamente eso, quitarme toda esa carga. Esto no es mío, esto es de ustedes, ¿no? No voy a decir lo paradójico, lo curioso, que cuando eres un niño pionero no sientes eso, no ves eso, ¿no? Eres un niño pionero, estás en la escuela y de repente te pueden decir, oye, hoy no hay clase porque hay que ir al malecón, a mover la banderita cubana, a luchar contra el imperialismo yanqui. Y tú no sabes lo que es luchar contra el imperialismo yanqui, pero sabes que no vas a tener clase y ese día te vas contento. Entonces, han pasado muchas cosas en Cuba y hay un momento que a las personas que van a ser padres en Cuba dicen, yo no quiero tener un hijo aquí, muchos amigos le pasan, porque dejas al niño en la escuela y no sabes lo que puede pasar en el sentido de que te pueden poner al niño y llevarlo a una marcha a hablar en contra de no sé quién, y es un pequeño soldado, ¿no? Entonces, ya te digo, es lo complicado de los grises que trata este libro, porque no te puedo decir que yo fui un niño feliz. Yo era un pionero feliz. Un pionero que de hecho decía, a ver, por favor, o sea, todo el mundo en mi familia conoce a Fidel, quiero acabar de conocer a Fidel. Y llegas a pensar, a decir, bueno, a lo mejor el día que se muera mi abuelo voy a conocer a Fidel. Entonces ahora yo puedo decir, ¿dónde está el humano en ese momento? O sea, ¿qué fuerza tiene un líder para
entrar en el comedor de la casa, donde todos están comiendo, y que sea más que un familiar. Claro, eso te iba a decir, que en el fondo tú estás buscando, cuando estás leyendo el libro, estás todo el rato fijándote en los momentos en los que aparece la humanidad, ¿no? Es como son momentos en los que tiene más fuerza el deseo que lo impuesto. Pero no sé si eso se vive así. Sí, mira, o sea, ahora como inmigrante hay muchas cosas de Cuba que uno, no sé si es la nostalgia del tiempo, pero uno dice, ve, qué feliz yo era, qué fácil era entenderme con personas como yo, ¿no? Caminar por una calle y sentir que era tu calle, ¿no? Y había algo lúdico en Cuba, en el deseo que se vivía de una manera, no quiero decir inocente, pero en un sentido como si no hubiera mañana, ¿no? No tener ciertas cosas materiales, no tener ciertas tecnologías, ciertas cosas, o sea, las relaciones humanas eran de una manera que es diferente a lo que uno siente aquí como inmigrante. Y yo siempre hacía la broma que en Cuba era un país muy difícil para suicidarse, ¿no? Porque siempre iba a entrar el vecino, oye, tiene un poquito de sal, o sea, se convivía de una manera que uno después puede sentir cierta soledad como inmigrante, ¿no? Pero... Y eso, o sea, era un tema colectivo de verdad, o sea, sí que había como un grupo unido realmente, o simplemente era por necesidad que pido la sangre. ¿Tú sentías el amor? No, yo creo que es lo interesante, y por eso estoy en contra de todos los extremos, que es lo interesante de los grises, ¿no? O sea, no puedes separar una cosa de la otra. O sea, sí, había una dictadura, había necesidades, pero al mismo tiempo se creaban unos vínculos interpersonales que ahora mismo en el siglo XXI sería un poco más difícil de decir, que pasa incluso en la misma isla, ¿no? Y se me quedó una idea de algo que me dijiste de lo anterior, sí, bueno, del deseo y de la familia. Claro, es como, bueno, en realidad estamos recordando bastante también aquí en España, también aquí en la dictadura la gente iba al colegio y también se le decía cómo tenía que pensar y cómo tenía que actuar, o sea, no es solo de una sola sociedad, por eso me ha interesado el libro, ¿no? Porque esto puede suceder en cualquier lado. Es el tema además del líder, es decir, por ejemplo, el título. Cuando tú mandaste el libro se titulaba Los hombres que amaban a Fidel, y luego lo cambiamos porque nos pareció más interesante darle un toque más irónico con Esta es tu casa, Fidel. O sea, cuéntanos cómo viene el título. Sí, bueno, aquí tengo amigos, familia, o sea, a principios de la revolución, que todavía el comandante en jefe no estaba bien, no se había apoderado de todo el país como se apoderó después, e hicieron unas chapas metálicas que se ponían en las puertas de la casa que decían, esta es tu casa, Fidel. Eso te decía, estoy con Fidel, y en aquel momento que las personas que hicieron la revolución eran jóvenes de 33 años, barbudos, bonitos, que andaban por la calle, con las armas, ¿verdad? Era una manera de decir, oye, Fidel, entra, convenza, que esta es tu casa, vamos a ver qué pasa. Y bueno, lamentablemente eso va en contraposición de todo lo que después se hizo y de todo lo que después se dijo de que no había culto a la personalidad. Entonces, es un título que viene de eso y juega también con la cosa de, oye, te estoy contando la historia de mi familia, que estaba cercana al poder, no estaba en el top, pero estaba cercana, y llegaba un momento que tú llegabas y tenías ganas de decirle a tu abuelo, oye, que saqué 5 en matemáticas, y que lo que te estaban hablando es que en el año 58 Fidel cogió por aquí con la escopeta y le dijo a este otro que no sé, y llega un momento que el acercamiento interpersonal de decirle, oye, te quiero dar un beso, no se podía porque había que hablar de Fidel, o como me pasaba, que yo estaba y quería hablar con una persona y llegaba un hijo de Fidel y todo el mundo iba a hacerle la corte al hijo de Fidel, ¿no? Entonces, el juego con el título es, sí, Fidel, este es tu caso. O sea, lo que has hecho es absorber todo el aire, y los hijos, los nietos, la realidad es que están desperdigados por el mundo y que el país está destrozado. Entonces, Fidel, hay algo que no hiciste bien, nosotros también podemos ser preocupados de nuestra persona. O sea, hay algo que no se hizo bien en ese país.
no sé, luego hay una cosa ya en la forma de escritura, me voy a meter un poco, ¿no? Que me parece que está muy bien y es el tema del tiempo, la vivencia del tiempo. Porque tú realmente estás leyendo el libro a través de todos esos años que pasa el niño hasta que se va y no ves nunca un cambio, ¿no? O sea, no hay futuro, no hay algo creativo nuevo. Es como si eso se hubiera cortado. Es como si como para mantener, es decir, es como si toda la energía que hubiera en ese país fuera para mantener algo que en principio hasta parece que es una idea y nada más. Y entonces eso hace que como tu energía está solo para mantener, no existe futuro y no se puede crear nada nuevo. Y eso hace que el tiempo sea curioso, ¿no? Como el tiempo de una cárcel en realidad, ¿no? Todos los días van a ser iguales. ¿Por qué no va a haber un cambio? ¿Por qué no va a haber un futuro? ¿Por qué no puedes crear nada? Sí. Bueno, yo tuve un problema con el libro que empiezo a contar mi infancia y hay un momento que digo, ¿y ahora? O sea, cuando uno era niño decía, no te preocupes, cuando tengas 18 no vas a tener que pasar el servicio militar. Oye, no te preocupes, cuando tengas 25 años ya el gobierno se cayó. Yo tengo 40 años, tengo amigos que han muerto sin ver cómo se acaba la película. Y entonces me fui dando cuenta que en un momento ya yo tenía que saltar a lo próximo que me había pasado fuerte, que era la censura de una película, y que por el simple hecho de hacer una película me mandaron a la policía a la casa y me estuvieron vigilando un tiempo y tal. Y entonces me di cuenta que muchos de los personajes que estaban en el libro, con eso que dices que no pasa nada ahí, era como si fuera un gran armario, como si toda Cuba fuera un gran armario. O sea, un armario no solo sexual, en el sentido de, había familiares que había que mantener la apariencia, pero si tenías tus creencias también tenías que tener los collares religiosos por dentro. Entonces esta cosa de que toda mi familia y cercanos, yo lo visualizaba, como vengo a decir, lo visualizaba como, este dejó un brazo aquí, este dejó para poder ser parte de ese tiempo grande, que era el tiempo de la revolución, que era el tiempo de Fidel y sus allegados, ¿no? O sea, tú podías querer decir, no, me gustaría construir esto, o sea, ¿no? Dice, no, pues hay que ir a sembrar café. Llegó un momento de ir a sembrar café. Y la gente creyó en eso, y la gente dejó de ir a hacer eso para ella. Oye, que no, me gustaría hacer la mesa. No, es momento de cortar carne. Y la gente, entonces, lo que yo creo que busqué con el libro también es como el tiempo de las vidas de las personas, los deseos de las personas en la vida, va completamente paralelo a la historia en letras grandes y a la gran historia. Y es un momento que, como la generación de mi madre, que tiene 70 años, y dice, bueno, no tengo mis hijos cerca, no me puedo comprar un pan, no, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué pasó ahí? O sea, 60 años así, pa. No, pero 60 años así, pero bueno, son 3 generaciones dolidas, para no decir dañadas. Claro, claro. Otra cosa que me parece que también marca muy bien el tiempo es ver cómo el tiempo está marcado por los lemas que aparecen también en el libro, ¿no? O sea, que no es tu vida marcada por un lema, o sea, no tiene nada que ver con una vida humana, realmente humana, que es una vida que busca el amor, que busca desarrollarse, que busca la creatividad. Entonces, estos lemas me parecen increíbles, porque no están muy bien pensados. Son potentes, ¿no? Sí, es que cuando tomas distancia te das cuenta que hay no quiero ser política, pero hay una mente que dice, esto es como un circo. Entonces, para mí personalmente, a lo mejor hay alguien que piense lo contrario, cada vez que veo un discurso de Fidel, digo, oye, qué mal ha envejecido todo. O sea, esa cosa de, espérate, ya pasó lo de la caña, tenemos que inventar algo para el año que viene, para que la gente esté entretenida. Entonces, llega un punto que dice, tú no puedes parar todo un país para que la gente se vaya a sembrar café porque la ganadería se va a afectar. Tú no puedes comerle la cabeza a todo un país y nosotros somos culpables también y decirle, este es homosexual y piensa contrario a ti, se va a ir, vamos a tirarle huevos. Después que tú le tiras huevo a un vecino, o sea, ¿cómo tú quedas como persona, no? Entonces, yo sí lo veo todo muy
hay que ir inventando cosas y es todo un gran acto circense para no soltar el poder. Ahora viene los niños ya y tú dices, oye, qué bien, y qué humano, y claro que es verdad que el niño ya tiene que estar en Cuba, pero tú lo empiezas a pensar y dices, bueno, millones y millones de personas tienen ese momento que comer marchando. ¿Qué es esto? Entonces ha envejecido muy mal, ha envejecido machista, ha envejecido, en fin. No sé, es que hay tantas cosas en el libro, ¿no? Pero me llamó la atención otra cosa, otra idea que está todo el tiempo. Perdona, a ti te gustaba mucho la evolución ser y toda esa parte de los años 90 que tenía que ver con las frases. Sí. Que me decías, ¿cómo era eso del periodo especial? Sí. Porque era eso, o sea, hay muchos cubanos, periodo especial en tiempos de paz, y era un momento donde no había nada. Había caído la Unión Soviética, no había nada, y nada, parte de lo que tú decías. Claro. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de la libertad, o sobre todo de estar bien, que nadie se atreve a decir, tengo que ser feliz, ¿no? Parece que la palabra feliz no se puede decir, la palabra amor tampoco, en fin, no solo es en Cuba el problema, pero bueno, el tema es que para estar bien y ser más o menos libre, lo primero que cualquier psicólogo te puede decir es que tienes que dejar de tener miedo. Y entonces la palabra miedo, aquí que aparece millones de veces, también me llama la atención, porque en el fondo es como una sociedad que decide todos sus actos desde el miedo. Entonces, claro, la falta de libertad al final no es que solo que no puedes hacer lo que quieras hacer, es sobre todo que vives con miedo. Mira, es curioso porque yo cada vez que pasa cierto tiempo pienso, ya no tengo miedo, ¿no? Pero después aparece un nuevo miedo y ya creo que voy a convivir con ciertos miedos que son heredados o son míos. Pero esa cosa de que estás conversando con tu madre en la casa y que tienes que bajar la voz para que el vecino no se entere. Esa cosa a nivel global del país que hay un enemigo a 90 millas y por eso tenemos que estar haciendo lo que estamos haciendo porque nos pueden invadir. Y a partir de ahí, ya te digo, o sea, yo ahora mismo hay muchas cosas que recordaba de niño que decía, ¿y cómo? Ahora con 40 años, ¿cómo a los 5 años yo me acordaba de esto? ¿Cómo me acordaba de esta otra cosa? ¿Por qué se me quedaron como si fuera una fotografía? Pero hay momentos de infancia que no sentí el miedo que tenía que ver con el gobierno, ¿no? O sea, y no sentir ese miedo me sirvió a hacer las películas que hice. Entonces, en un momento que hago una película que viene el momento de la censura, de la policía y todo eso, digo, a ver, este miedo mío que llega ahora no llegó antes porque era un privilegiado, porque estaba bajo el amparo de un abuelo que era embajador, porque era un niño prácticamente blanco, vedado, una buena zona. Entonces yo pensé que con mi película, todo lo que había pasado con la policía, que duró un par de años, no solo en Cuba, yo viajaba, ponía las películas y mandaba gente de la embajada a gritar, a empujar, en fin. Y dije, ya el miedo se acabó. Entonces, pero después, hay una pausa en el tiempo y después sale este libro y digo, pero me quedaba un miedo en el saco que todavía no es. Y ahora mismo, antes de venir para acá, las estaba esperando ustedes en la estación y vi a 3 personas, 3 cubanos, vestidos como se visten los cubanos de la seguridad del Estado, y dije, estos están mandados por la embajada y van para allá y no sé qué. Y no, una hamburguesa, y después. Entonces, la relación con el miedo, yo creo que está en muchos de los personajes del libro. Pues hablaba ahí, oye, soy gay, pero no quiero que esto, porque tiene unas consecuencias. O sea, tengo mi religión y los tambores tienen que ser más bajitos porque no se entere. Es que era muy jodido, muy duro, y eso viene con uno. Y sobre todo, generaciones más rebeldes que te la pasan y te la van pasando. Eso, también me llamó mucha atención la palabra pueblo, ¿no? Porque en realidad la palabra pueblo la usaban los reyes antiguamente. Entonces, que una sociedad que intente crear un mundo igualitario,
que hable del pueblo me llamó mucha la atención, pero digo, ¿no? Porque es como, bueno, yo es que personalmente no quiero llamarme pueblo, por ejemplo, pero ahí la palabra pueblo, que aparece muchas veces, es como el pueblo no está, el pueblo no se le tiene en cuenta, el pueblo, entonces ahí ya creas la diferencia entre el pueblo y el poder. O sea, el poder no era pueblo, o sea, no lo veo ahí. La cosa que uno, o sea, cada cual puede contar la historia de la familia como quiera, de sus familias. A mí, yo en un momento pensé que todo el mundo vivía como vivía la gente poderosa de mi familia, y después entré en esa zona limbo cómplice de no viven igual, pero bueno, la familia te lo está haciendo bien porque es la revolución, ¿no? Y te quedas en una cosa así. Pero para mí es súper horrible esa cosa de que una persona, o sea, Fidel cuando se paraba y decía, el pueblo ha decidido. Tú no puedes decirlo de lo que el pueblo ha decidido. Vamos a votación y hay 2 millones de personas, no sé quién levantó la mano, todo el mundo levantó la mano. Sí. El pueblo no quiere. Entonces, yo creo que hay algo que no sé si tiene que ver con la psicología del cubano o con el ser humano, que era lo que hablábamos de Milei, de Trump, de tal, que hay un momento que los líderes, hay una especie de identificación que tú dices, necesito esto, este es el que va a llevar esto para allá, este es el que va a hacer lo que va. Y el líder, sea una persona lo suficientemente malvado e inteligente, el pueblo no quiere esto, y tú que yo ahora digo lo que quiere toda esta sala, porque se quieren levantar, se quieren comer, se quieren... Y todo el tiempo eso. Y lo gracioso es que pasa el tiempo y tú te vas del país y haces, y todavía te quedas con esas cosas. Ahorita estamos conversando en una mesa, no nosotros. ¿Quiénes son nosotros? O sea, espérate. No, porque yo... Y me pasa constantemente. Porque, ya te digo, en el momento que se vivió, que era como que este señor estaba velando por todas nuestras... O sea, para protegernos, para vernos, porque teníamos un enemigo a 90 millas. Y es un momento que, ok, o sea, está Estados Unidos a 90 millas, okay, pero ¿por qué esta persona no puede salir del closet? ¿Qué tiene que ver el closet de esta persona, la sexualidad de esta persona? Oye, ¿y por qué está el enemigo, pero tú compras más patrullas que ambulancias? ¿Por qué estás construyendo un superhotel? Entonces es como que... Sí, bueno, eso ha escrito Zizek sobre eso, sobre Cuba, y cómo se mantenía en realidad gracias al enemigo, ¿no? Como cualquier tipo de dictadura de alguna manera se crea un enemigo para justificar la unión de la gente dentro del país, etc. Eso era muy interesante también. Pero me ha parecido, dentro, ya he hablado del narrador ingenuo, pero también es un narrador tierno, en el buen sentido, ¿no? El tierno viene de vulnerable, de alguien que se pone en manos de otros, ¿no? Porque todavía no es capaz de ser entero. Entonces, es como si ese narrador quiere ser entero, pero se da cuenta de su vulnerabilidad. Y en ese momento, lo que me encanta es lo que has dicho ahora, ¿no? Decir, pues yo ahora quiero reconocer que no he vivido igual que los otros. Y necesito decir, yo no he vivido igual que los otros. Me ha parecido una... Sí, yo no sé realmente cómo le va a ir al libro, porque vivimos en un mundo de extremismo. Y el libro yo lo escribí en un momento de soledad extrema, que dije, a ver, ¿cómo he llegado aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? ¿Qué estoy haciendo en esta ciudad que no es mi ciudad? Y dije, para entenderme, para entender de aquí para allá donde va, empecé a hacer ese ejercicio que era, ¿y esto por qué pasó? ¿Y esta otra cosa? ¿Por qué viene así? Y después de soltarlo todo, me doy cuenta que era un libro de una persona que se desnuda y que no hay capas de la cebolla, ¿no? A ver, esto es esto y esto y esto, y a partir de ahora vamos a ver qué va a sí, porque eso es lo interesante, ¿no? Que no quieres quedar bien. Es muy difícil. No, porque creo que hemos llegado a un punto como cubanos que nos es difícil estar en el punto
certero. O sea, es como si hubiera caído una bomba simbólica en ese país, desperdigó a todo el mundo, este tiene el primo no sé dónde, este tiene la pareja no sé dónde, este tiene esto, este no pudo terminar su carrera, este murió cruzando la frontera por llegar a él. Y de repente todo eso, entre las redes y tal, todo el mundo está entretenido en algo, en sus odios, en sus cosas, en la vida así, y de repente dice, no, ya tenemos 80 años, ¿qué pasó? Y todo el mundo se salva porque tenemos muchos conocidos que vienen de familias diplomáticas que la dictadura o ante lo peor votan a Vox, ¿no? Pero su familia no se puede tocar. Sí, pero tu abuelo votó a gente de la Universidad de las Artes porque éramos eso. No, pero es viejo. Entonces, el libro es un ejercicio de no. O sea, ese tipo de cosas nos hace daño como ser humano, como humano. Claro, porque aparte a nivel personal, porque esto al final es una memoria, en tu relación con tu abuelo, que le tenías cariño, ¿no? De repente el descubrir, cuando te has puesto a descubrir quién era en Nueva York, si tuvo las conversaciones con Kennedy, bueno, todo ese mundo extraño que había allí, que todavía no lo tienes muy claro, pero que hay documentos. Entonces cuando lo descubres, tú descubres a la vez también tu participación un poco en eso, cuando vas en yate con él a pescar, cuando estás con García Márquez, etc., ¿no? Es como, me ha gustado esa parte de repente descubres que tu abuelo no es lo bueno que tú podías pensar, pero que tú has estado en él. Sí, porque no es, mi abuelo yo siempre que pienso en esto, que gracias a Dios tengo muchos guiones y muchos libros que no tienen nada que ver con Cuba, porque si no estaría más loco lo que ya estoy. Siempre que pienso en esto digo, la nieta de Raúl Castro, más allá de los beneficios que tenga, ¿sabrá lo que ha hecho su abuelo o no lo sabrá? Porque yo me vi, o sea, quiero matizar, mi abuelo era embajador y yo decía, mi abuelo tiene esta casa que es diferente a la otra porque era embajador. Pero los tiempos de la vida tienen sus cosas curiosas. Y yo decía, oye, pero yo me acuerdo estar aquí y la pistola de mi abuelo. Y conozco a otros embajadores que no tienen pistola. ¿Y por qué mi abuelo tenía pistola? Oye, ¿y por qué mi obsesión constante con que mi abuelo tenía algo que ver con Kennedy? Entonces me leo los libros de historia que escribió mi abuelo y digo, coño, pero aquí falta algo. O sea, por eso difiero de la historia con grandes letras y la historia de la casa, ¿no? Pero aquí hay unas latas de películas y ¿por qué estoy obsesionado con que esto tiene que ver con Kennedy? Y yo empiezo a escribir, empiezo a soltar, empiezo a ver y es un ejercicio conmigo mismo en la soledad, en Madrid, viendo y esto, ¿por qué esto? Y de repente me dice mi socio, oye, no te quiero decir nada, pero tengo unos documentos. Ya yo sabía que mi abuelo le había hecho algo feo a Natalia Bolívar, ya, o sea, a varios personajes de Cuba. Cabrera Infante en un libro menciona a mi abuelo y dice, y cuando hablaba con la familia, no, esa gente miente. No. Entonces fue un ejercicio muy curioso porque, o sea, mi cariño hacia mi abuelo no ha bajado ninguna vez. De hecho, yo que tengo una experiencia, creo que su espíritu quiso en un sentido que este libro saliera, porque cuando las cosas no quieren que salga, se salga. Yo me acuerdo de mi abuelo abochornado con algunas fotos, que era él, Fidel, el Che, una cosa con unos cigarrillos, unas cosas como de Dandy, de Chulito, y él decía, no, esta foto que no se ve, que estaban mal. Y después me llegan los diarios de Allen Ginsberg y en Cuba hay un personaje que era Pavón, que era muy famoso, que era un censor, había votado homosexuales, y dice, no, pero es que antes Pavón mismo Lechuga también votó homosexual. Espérate, Allen Ginsberg dice esto, y yo, el miedo, digo, no, la persona que me está mandando este archivo Allen Ginsberg es de la seguridad del Estado, y quiere que yo falle, y entonces tuve que buscar otro punto por otro lado para llegar ahí. Y después los archivos desclasificados de la CIA. Entonces, poco a poco fui viendo una parte de mi abuelo que no me... El cariño no me bajó, pero sí fue como que, a ver, tengo que escribir este libro sí o sí, porque estoy cargando un maletín que no es mi maletín, ¿entiendes? Porque yo soy una persona que sufro a diario Cuba y lo que pasa en Cuba. Yo soy una persona que nunca me quise ir de Cuba. Más allá de todo lo que me hicieron y todo lo que pasé, yo fui feliz en Cuba, pero llegó un momento que dices, espera, tengo 40 años, tengo una hija pequeña que por suerte nació aquí, qué bien. No. Entonces hay que ponerle el papel y las
tías, los vecinos, los que quieran escribir otra versión, es lo bueno de la libertad, es lo bueno de estar en un lugar donde, esto es lo que yo viví. ¿Tú viviste otra cosa? Bueno, la verdad es que también tiene mucho interés todos esos personajes que aparecen en el libro, ¿no? Sobre todo el personaje de tu tía que está metida en el mundo cultural y que ahí conoces a García Márquez y pues no sé, cuenta un poco lo de García Márquez. Todo eso aparece en el libro. Yo creo que a mí hay una cosa que me gusta del libro, yo te lo digo siempre que soy un intruso, que lo mío es el cine, pero hay una cosa que me gusta del libro, que es que yo veía después el libro y se ve qué selvático ha quedado, ¿no? Qué república bananera, ¿no? Porque me acuerdo de cómo se vestía García Márquez y el agente que estaba al lado con una camisa de flores, con unas gafas, una pistola, que sí, y tú dices, pero es que parece una película, todo parece una película. Y nada, luego García Márquez, lo vi, o sea, la primera vez me metía, en el libro sale, me recogí, yo tenía, no sé, 15, 12 años, no me acuerdo ahora, me recogí y me llevan a la casa que le había regalado Fidel a García Márquez. Y yo no me había leído a García Márquez, pero cuando vi el tipo ese me quedé encantado. ¿Quién es este hombre? Una luz, una personalidad, ¿verdad? Y tenía la capacidad de cada persona que tenía delante de decirle algo que tenía que ver con esa persona que te marcaba, porque me acordaba de la frase, ¿no? Que le dijo una cosa a mi madre, después me lo... pero al mismo tiempo, o sea, pasan los años y uno dice, o sea, qué incómodo tener que estar todo el tiempo en una pose por muy genial que sea, de saberte que eres genio y que le estás diciendo cada cosa, ¿no? O sea, ese día que llegamos a lo de García Márquez, hubo un momento que nadie se podía mover porque a Fidel se le había quedado la pistola ahí. Entonces, ese juego de escritores, después tú lees y miras a otros escritores y dices, ¿por qué hay una pistola? ¿Por qué hay una pistola? ¿Por qué hay un amigo gay incluso? ¿Por qué hay un amigo que se tuvo que ir de Cuba porque le hacían la vida imposible y se murió en la miseria extrema sin que nadie le publicara más nunca un libro? Que por eso siempre te digo que públicamente les quiero agradecer, porque el historial de escritores de Lidia Cabrera, gente genial que se tuvo que autopublicar los que podían y los que no, porque a lo largo de la historia de lo mismo de la izquierda que del mundo editorial no interesaba el punto de vista del cubano que se había ido de la isla, porque la iconografía y la visualidad de los barbudos con el puro, qué lindo es el Che, mira, el Che vino, se sentó en el borde y te dijo, papá, y Fidel te tocó en el hombro, entonces, todo eso era más fuerte. Entonces ha habido mucha gente que ha sufrido, que se sigue sufriendo, pero dice, bueno, espérate, García Márquez, ¿por qué? Como me decía un amigo, fíjate que García Márquez en Cuba no se reunía con escritores. Entonces, el punto es Dios tener la sinceridad de poder decir esto y decir al mismo tiempo que genial que García Márquez cuando me dijo esto. O sea, qué fuerte, qué bonito. O sea, primera vez que veía a una persona que usaba mocasines que parecían del Papa sin medio, ¿no? Entonces, lo visual con lo racional, todo. Entonces, ya te digo, es un libro que aunque sea un libro extremo, no va de extremismo. O sea, no te voy a decir, sino García Márquez, pero esa tarde la pasé de maravilla, ¿entiendes? Sí, bueno, es como es la vida. Como la vida. Exacto. Sí, eso es. Pero que te digo que para nosotros los cubanos es muy complicado llegar a ese punto. Incluso para mí, o sea, a mí me hicieron muchas cosas feas en Cuba y yo llego aquí ahora mismo. Una persona dice, bueno, yo voy a filmar una película y yo mismo, pero ¿cómo vas para ahí? Entonces uno tiene que decir, espera, si tú mismo filmaste película. Ese punto creo que es lo que uno necesita para avanzar. Claro. Luego otra parte que me ha encantado es que normalmente te hablan del hambre que se pasa en Cuba, ¿no? Pero en el momento que cuentas el hambre de la época, ¿cómo se llamaba? El periodo especial, es que lo ves de verdad, ¿no? O sea, nadie lo ha contado así, porque no es una ficción, es una realidad. Y entonces mi madre salía, se encontraba con esto, hacía... Y eso era mi madre, que era hija de embajadores, nosotros que estábamos en el Vedado, o sea, mucha gente que la pasó mucho peor. O sea, pero nosotros, o sea, a mi madre en broma le decíamos en la casa arroz con salsita porque estuvo mucho tiempo sin chocar con una proteína, cocinaba un poco. En mi casa se cocinaba con un aceite negro que había usado en una empresa durante una semana y se lo robaba
y no, pero hay gente que no encontró ese aceite. Nosotros después tuvimos la suerte de estar comiendo mucho tiempo tiburón, pero hay gente que no chocó con el tiburón, ¿no? Pero así todo yo decía, o sea, madre soltera, sola, va para allá bien, o sea, yo decía, pero qué locura es todo esto, o sea, pero necesitas la distancia. Yo este libro no lo podía haber escrito en Cuba, más allá de las represalias, todo, no podía, yo necesitaba una distancia, pero ¿qué es esto? O sea, la amenaza, que a lo mejor mi madre era muy inocente, pero la amenaza de la opción cero, de que suena la alarma antiaérea, cuando pase esto, las madres tienen que hacer trincheras, los viejos y los niños para uno no es, o sea, era como que, ¿por qué se está viviendo esta locura? ¿No? Y entonces después pasa que 11 de julio, después lo sale a la calle, no hubo invasión norteamericana. Una persona desarmada salió a pedir libertad, 12 años de suicidio. ¿Hasta cuándo? Sí, no. El libro me ha parecido espectacular en ese sentido, que es vivir por dentro, conocer desde dentro una realidad que se nos ha contado pues de otra forma, como periodista o como novela negra. Es que no creo que que fuera una intención, pero yo creo que a mí lo que me gusta es que es como ven que te voy a contar una cosa. Sí. O sea, si tú le dices a una gente en el medio de un café, Fidel era un desgraciado, a esa persona, si es de izquierda se te va a cerrar y no te va a escuchar. Pero yo creo que hay que empezar a tener un nuevo tipo de narrativa para que las personas que sospechan que Cuba está fatal, pero no lo quieren permitir porque entonces empiezan a pensar en la ultraderecha, pero no pueden convivir las dos ideas de si Cuba está fatal y la ultraderecha está muy mal. O sea, una nueva narrativa que diga, oye, ya, o sea, me pasa a mí que estando censurado por mi película en Mannheim, Heidelberg, gente súper forrada de dinero, no sé qué cosa, un señor con un vino, que el vino costaba más que lo que yo estaba vestido. El problema de tu película es que no veo a Che Guevara en tu película. El Che Guevara se murió asesino. ¿Qué quieres ver en mi película? Vete a vivir allá. Sí. Entonces yo creo que nuevos siglos, nuevas narrativas de poder, porque todas las redes están todo el tiempo leña al fuego por los dos lados y llega un punto que lo emocional está siempre al borde de la discusión, o sea, no ves. Pero lo que me ha parecido increíble son esos personajes que no dejan de ser ellos mismos a pesar de todo, es decir, tu abuela, la que hacía magia, claro. Pues no dejó de hacer magia. Claro, es que es lo bonito que tiene el cubano. Mira, ya iba a decir el pueblo cubano, lo bonito es que siempre es así. Oye, no, dice Fidel que mañana ya no pueden tener dólares. Y la gente tenía dólares escondidos en el libro. Una tía se tuvo que traer un billete de $20 para que no la cogieran. O sea, siempre dice, me pones esta traba, yo me voy a poner, porque es la vida. Entonces, mi abuela Senta, que hizo una película, que es un homenaje a ella, era espiritista, echaba las cartas. Entonces, y estaba casada con este señor que era un periodista, que después fue diplomático, que no creía en nada, que era muy racional. O sea, yo siempre digo que esta gente se gustaban en la cama, porque no tenían nada que hablar de esta gente, ¿no? Pero mi abuela, con su fuerza todo el tiempo, fue haciendo su trabajo religioso y todo. Y mi mamá le decía, oye, que no se puede, y bueno, te vas a la cápsula. Y gracias a eso, bueno, o sea, yo lo digo ahí también, que yo creo que nos hubiera ido mejor con una cultura. O sea, si el poder hubiera estado regido por la ética religiosa, nos hubiera ido mejor que como estamos ahora. Bueno, sería otra ideología también, pero... Claro, lo que pasa es que la religión afrocubana es menos... ideológica. Sí. Es más... Y no juzga tanto como la religión. O sea, en una... O sea, hay varias aristas, hay varias creencias, pero te pueden decir, o sea, en el lugar donde tú estás robando, como la persona que está, no hagas esto, o sea, es más... sí. Yo le veo más corazón, ¿sabes? Le veo más... Hay una emoción más, no quiero decir verdadera, pero o sea,
Ya, bueno, pero eso ya es cada persona, claro, a nivel personal, pero no tiene por qué regir nada, ¿no? Esa es la cosa que yo veo, que al final, el final además cuando también cuentas la despedida, ¿no? Que te vas y que no quieres, o sea, que te da mucha pena irte realmente, te vas sin nada, ¿no? Es como... Sí, son las capas esas que uno se pone... No te vas luchando contra, no te vas sin más. Sí, es que es curioso lo que pasó en Cuba, primero a mi grupo más cercano, que es que llegó un momento que más allá de que se fuera uno, que se fuera el otro, es como si se hubiera pagado el país, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pagar en un momentito y se van 500.000 cubanos. Y ya cuando prendes la calle vacía, ya no está y yo me acuerdo de estar haciendo los trámites para irme y estar todo el tiempo en el teléfono, a ver a quién sobornaba por aquí, qué resolvía por aquí, papá. Y de repente un momento levanté la vista y cuando miraba no conocía a nadie. No conocía a nadie y estaba en mi barrio. Y yo había viajado mucho, había acompañado mis películas afuera grande y en este viaje, que era el más importante, iba a tener una hija aquí, me vi como que no iba a poder salir. Y entonces fue así como fue una sensación, había venido la pandemia, era más difícil la cosa con las embajadas, y esa sensación de, he sido soberbio, porque he tenido la posibilidad de quedarme otras veces, cuando hay gente que se ha muerto en el mar nada más por... Y he regresado, con mi madre, ahorita lo hablábamos, ¿no? Pero, y sobre regresaba, y dije, he sido soberbio, he mirado mucho, ahora no me voy a ir. Y tuve esa sensación de porque miré para el lado y ya no estaban mis amigos. No estaban mis amigos. ¿Cómo ves ahora? ¿Cómo te sientes después de haber escrito? ¿O qué esperas más bien de haber escrito el libro? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que navegase el libro? Mira, chica, te lo digo y sin ninguna pose ni nada, o sea, yo lo siento como un capítulo cerrado, ¿sabes? No... O sea, tengo familiares que están bravos conmigo y yo creo que ese es el recorrido emocional que ellos deben hacer. Y yo, en cada habitación que paso donde estoy alquilado, tengo mi foto de mi abuela, tengo mi foto de mi abuelo, pero son cosas que yo tenía que saber, que nadie te puede decir, oye, esto no. Y para que tú veas, era la segunda revisión del libro cuando llegó la información, ¿no? De ciertas cosas que se dicen aquí. Y lo que me gustaría es que mucha gente de la izquierda pudiera decir, coño, sí, Cuba se jodió, y reconocer esto no significa que lo que tiene que venir sea lo tradicional, ¿no? Es esa cosa tan molesta para muchos cubanos, que es que lleguemos a un lugar y una persona ajena, que es hasta colonialista, ajena a tu realidad, diga, pero yo fui 2 días a Maracaibo, el cubano es eso, está diciendo, tú estás mintiendo, ¿no? Esa duda de, está. Pero más allá de eso, ya te digo, a mí lo que más me gusta del libro, y sin que suene feo porque lo hice yo, es, se han escrito ya varias cosas sobre el libro y por supuesto la política está ahí, pero a mí lo que más me gusta del libro es como si fuera el recorrido de una familia, el arco de una familia, ¿no? ¿Cómo es posible que una tía tenga en un celular la foto del presidente de Escanel cuando nunca ha tenido la foto de un sobrino ¿Qué pasa cuando tú quieres acercarte al abuelo y no le puedes dar un beso? Y sin embargo, es como si emocionalmente tuvieras que llegar con médicos revolucionarios y tirarlos a la... Y toda esa vida que va pasando. Y sobre todo, tú me lo dijiste, yo no lo creo todavía porque no creo que me vaya a volver a leer el libro después de todo, pero tú me dijiste, oye, hay un homenaje a tu madre, hay una liberación ahí. Pero yo no lo creo, pero me gusta emocionalmente dónde queda el libro con mi madre y yo y la relación, ¿no? Y cómo se ha portado mi madre después, porque cuando yo le mandé el libro fue como, what, ¿qué es esto? Pues Dios, bombazo, y después, por favor, que tengo como la presentación, todo bien, pues hay cosas que en la familia hay que hablarlas, y eso es lo que me gusta siempre decir, o sea, si voy a hablar de política, hay una historia que tiene que ver con la gente, ¿no? Porque es justamente de lo que la política está aquí, se meten en medio, pero ¿qué hay aquí? ¿No? ¿Qué hay aquí, no?
Y me hubiera encantado que en un domingo en mi familia se pudiera ver y decir, oye, sí, no, mira, me he equivocado, he hecho cosas malas, no sé cosas, y nada, y ahora voy a seguir viviendo en esta casa, pues hice esto y tengo una pistola porque es esto, y oye, mira, no, oye, soy de, no puedo, coño. Bueno, normal, esta es tu casa, aquí estamos, todo eso. Oye, mira, creo que esto, oye, quiero hacer la libertad personal. O sea, yo siempre pienso, y no porque esté aquí o no, pero que la libertad personal, que cada cual pueda expresarse, hacerlo. Y tengo un libro que es un manojo de gente en un armario diferente. Un armario sexual, un armario de esto, un armario emocional, ¿no? Familias y familias que tíos se fueron y más nunca pudieron hablar porque se hablaba y se enteraban en el barrio. O sea, era un estado policial que tú dices, ¿esto por qué? Y si todo eso, tú dices, bueno, se logró la máxima plenitud del hombre con todos y para el bien de todos, pero esto como un dejado de separar, no te puedo explicar. Entonces, dice, ¿para qué? Vidas y vidas y vidas y sufrimiento y madre separada de hijos y todo. Sí, hay algo aquí. La familia tiene mucho que ver en el libro. O sea, para ti es muy importante la familia. Es como un doble juego, ¿no? Sí. No la tengo, o sea, la tuve, pero no la tuve. Claro, no. Hay un momento que uno dice, o sea, ¿cuál es la casa? No, estuve casado, estuve viviendo en casa, no sé quién. Estuve tal y estaba en casa de mi madre. Y ahora estoy alquilado. O sea, ¿en qué momento está el hogar? De eso va también otro libro que estoy escribiendo. Pensaba en mi padre y me veía, no, pero mi padre cuando salió de aquí se tuvo que alquilar. Bueno, por suerte al final estaba mi hermana que lo recordó. O sea, la casa y la familia. Yo tuve la suerte de tener dos familias completamente diferentes. La familia súper pegada al Estado, ahí está mi hermana, familia de Luyanón, y todo lo negro que tengo en la sangre lo agradezco más que nada. O sea, cada día que yo me levanto y veo a mi abuelo, por parte de padre, que era un negro igualito a Barbarito, y digo, qué maravilla. Qué maravilla, toda la negritud, porque creo que ayuda, ¿sabes? A uno a abrir los ojos también. O sea, yo a veces digo, si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto, lo mejor yo estaría ahora como un chico que hay allá en Cuba, iba a decir, no, para que no se puede decir, un chico que hay allá en Cuba que tiene un programa y está todo el tiempo defendiendo aquello que hay indefendible. A lo mejor mi privilegio me hubiera dado más, a lo mejor tendría casa ya, si me hubiera dado por eso. ¿No? Me dio por lo otro. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. En el libro con el nombre, Tu casa Fidel, mi pregunta, porque yo también soy cubana, llevo muchos años fuera, voy con cierta frecuencia con familiares en Nueva York y tal. ¿Cuál es la diferencia entre cuando estaba Fidel y cuando no estaba? O sea, yo tengo la impresión de que era una cosa más grotesca de lo que está pasando ahora, ¿no? No sé cómo tú desde dentro, que estás viviendo ahí, ¿no? Ahora qué cosa. Bueno, yo llevo 2 años fuera, o sea que siempre marco eso porque, por mucho que a uno le duela, yo no escribo un texto, o sea, yo no me siento en la posición de la persona que está ahí ahora, porque sería un descaro de mi parte, pero esa pregunta que tú haces es muy interesante porque no hay reunión que yo tenga con un grupo de amigos que no salga eso, ¿no? Es como, oye, todo lo malo que traía Fidel, pero incluso para lo malévolo, era una figura que tenía un carisma y una inteligencia que esta gente no tiene ahora. Entonces, simplemente decir esto para una persona que esté en contra de la revolución es como, no se puede decir porque no se le puede tirar una florecita al comandante. Pero, al mismo tiempo, esta gente que están ahora y nosotros somos los hijos y los nietos de ese experimento. O sea, Díaz-Canel no es más grotesco porque es aparte. O sea, es más grotesco porque pasó las mismas escuelas que pasaron nosotros. Es lo mismo, oye, qué vulgar es chocolate, oye, qué malo esto, qué violencia en Cuba. Todos somos hijos de ese proceso porque por 60 y... ¿cuánto llevamos? 65 años. Por 65 años, lo único que había era eso. ¿Sabes? Nadie te puede decir, oye, ahí está la escuela de Faure Chobón y de Natalia Bolívar. Coño, me gusta más que la de Ramiro Barnier. Pues para allá. Era eso. Entonces, Fidel viene de un carisma, la iconografía de los agudos,
la gente de cine cuando se reunía con Alfredo Guevara, que era un tipo que sabía de cine, el que estaba ahora no sabe nada de cine, pero al mismo tiempo eran gente que tenía un carisma y que hablaban y todo, y decían, Maki, qué bonito y todo, y tú salías por los textos, pero era gente que te censuraban, te jodían una carrera y te eliminaban. Entonces, era el mal que visualmente tenía unos cantores que cantaban trova, unas fotografías donde ellos salían bonitos y un inicio de un sueño que parecía que iba a pasar algo bonito. ¿Qué pasa? No había tampoco redes sociales, no te enterabas si secuestraban a una persona, si mataban a una persona, quiénes eran los presos políticos. Yo siempre he leído a los amigos disidentes actuales que tú no sabes la cantidad de gente que se ha muerto en la prisión, que se llama Pedro Pérez, que hizo una huelga de hambre que ha sido más valiente que todos nosotros y nunca nos enteramos. ¿Por qué no había redes sociales? Entonces, yo sí creo que con Fidel en el 2000, ¿cuándo se jubiló? En el 2006, en fin, hubo un momento que tú con 20 CUC ibas, te comprabas un pollo, te comprabas una cerveza y pasabas la tarde y tal, y ahora no puedes hacer eso. Pero ese momento que estabas haciendo eso tampoco te enterabas que estaba pasando en los calabozos. Ahora por lo menos alguien tiene una foto y entonces eso se te suma a la imagen que tú tienes de él que está mandando. Ahora, dicho esto, te digo que esta gente que está ahora son unos impresentables. ¿Entiendes? Fidel llegaba a un lugar y la gente misma que estaba gritando abajo Fidel iba, comandante, y de eso empieza el libro hablando, ¿no? De la fuerza que yo, que no me había leído 100 años de soledad, estoy llegando a un lugar y de repente viene García Márquez y digo, ¿cómo? Y te hablando. Que eso tiene que ver también con una visualidad del poder. O sea, llegabas a la casa 5, a la casa 6 de García Márquez y decía, aquí hay alguien. No estoy en casa de mi hermana en Lugano, aquí hay alguien. Y los zapatos que ella, o sea, yo me acuerdo, el aniversario, cumpleaños 80 de Fidel, el avión de México, García Márquez con un bolso de Louis Vuitton. Entonces, ¿qué es esto? Es un país que está pasando una necesidad que está pasando. Ahora, dicho esto, si esta gente está ahora somos impresentables y hay que ser muy malo como personas para destruir ese país a este nivel, para separar la familia que uno separaba y seguir ahí. ¿Entiendes? Yo en casa de mi tía he visto de esta manera. Y tú no te imaginas, o sea, la historia con la persona. No puede ser que, oye, ahí está Michelle. Yo lo conocí en Valencia, no sé qué cosa. No, Michelle se puso de carajo, ya ha fusilado a 60 personas. ¿Cómo? Pero si lo vi ahí, pero si tiene las mismas orejas que él. O sea, el mal, matizando, el mal cuando está mezclado, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque realmente hubo un momento que en Cuba, sí hubo una medicina, sí hubo unos deportistas, sí hubo una educación. Entonces, tú decías, pero tú decías también desde el primer, porque uno no era Reinaldo Arena, o el amigo de Reinaldo Arena que estaba en el calabozo, pero ahora ya es global, ahora es como, y la gente ha perdido todo el miedo por eso también, porque, ¿qué me estás contando? Con esos barrigones, son unos impresentables. No sé si te respondí. Que tengo una sensación como de una degradación, y no solamente a nivel de todo. Una degradación total. Pero una degradación a unos niveles tan sorprendentes. Yo estoy yendo los últimos años, he ido con una familia, porque me gusta ir a Cuba, soy de los que no hubiera ido, a lo mejor, ¿no? Pasaría yo pues 30 años fuera, 27. Pero es la sensación de cuando vas yendo como vamos para abajo, pero ya a unos niveles tan increíbles de degradación, pero a nivel ya de casa, de familia, de la esquina, de donde quiera que vas a hacer, ¿no? Y un nivel de tristeza, porque la sensación ya no es ni miedo, yo creo que la gente ya no tiene ni miedo a hablar. ¿Qué pasó ese momento? Es una tristeza, es triste. Es triste lo que pasa, los grupos de WhatsApp que tienen con tus amigos de allí, es triste lo que escuchas día a día, las ideas que cada vez más enrevesadas. Es como si se hubiera acabado Cuba. Es como si, o sea, ya esto no es Cuba y no sé si será Haití, no se sabe lo que es, pero es otra cosa. O sea, entonces, Cuba, lo que nos toca a uno es que, bueno, Cuba son los amigos que pudiste comunicar, coño, en este momento puedo ver a mi hermana, coño, o sea, ya. Y han secuestrado un país y han secuestrado, tienen en pausa la vida de 11 millones de personas. Porque yo no me creo, esa gente que dice, no, a mí Cuba no me duele, a mí no sé qué cosa, no. O sea, todo el mundo de una manera u otra, aunque escondidas así, dice, bueno, voy a poner en YouTube un concierto de los Juan Bam. O sea, hay algo
que han secuestrado y que se ha acabado. Ahora, dicho eso, que estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, también siempre hay que pensar, buscando lo que dices, que estos impresentables, horribles, de el 11J, la orden de combate está dada, las familias destruidas, todo, o sea, vienen de algo. A esta gente le dieron un país, que fue Fidel que se le dio a Raúl, y Raúl, o sea poniéndonos ya en la bobería, Raúl y el vasito de leche. ¿Dónde está el vasito de leche? O sea, esto viene de algo, y viene de muchos años de un García Márquez, que a un niño de 15 años es como un flash, un Fidel que llega y todo el mundo lo abraza, pero una economía de haciendo mierda al país. O sea, una persona que trabajaba al lado de Fidel le decía, oye, esta vaca no va a dar 5.000 litros de leche, lo quitaban. Oye, entonces, la gente que tiene el poder ahora son la gente que malvadamente aprendió a decir que sí a todo. ¿Sabes lo que quiero decir? Si Fidel te dice, oye, vamos a pintar todo esto de malva y vamos a poner, no, comandante, no tenemos pintura más. Y tú le dices que sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Entonces a mí, uno nunca, o sea, hay una frase que dice, nunca puedes apelar a la bondad de que está mandando. Pero ya ha llegado a un nivel de degradación, como tú dices, que tú dices, ¿hasta cuándo? O sea, ¿qué va a pasar? Ese mismo edificio que está construido, o sea, en un país que no hay ni turismo, que no hay nada, que la gente está muriendo, que te puedes morir porque no hay una pastilla. ¿Cómo es posible que así? Entonces, sí, bueno, en primer lugar agradecerte tus películas. Yo las he visto casi todas aquí, viviendo aquí, también llevo muchos años viviendo aquí, y es una manera literal de trasladarse, de que todo este mundo español se apague y de repente apareces donde está la película, ¿no? En Oriente, como en Melaza, ¿no? En el central azucarero aquí, o en las montañas con Santa y Andrés. Y luego preguntarte, porque has comentado varias cosas, pero has dicho que estás escribiendo, tienes varios proyectos aquí. Me gustaría saber cómo afrontas esa creatividad, ese nivel de creación, pues estando precisamente aquí y habiendo salido de donde saliste, como saliste, con las condiciones de no saber cuándo vas a poder volver o si eso algún día va a ser posible. Y cómo logras crear desde ese momento, ¿no? Que es complicado porque hay que olvidarse de una serie de cosas y centrarse un poco, ¿no? en lo que estás creando. Y a la editora me gustaría preguntarle a nivel de diseño y así de la foto de portada, que es bastante curiosa, ¿no? Tú ves el libro y si no sabes de lo que va, de repente dices, bueno, es un libro sobre Fidel no, es como mínimo curioso ver. La primera vez que lo vi, lo tuve que ver 2 veces y digo, déjame ver bien de qué va el libro, porque no, es curioso. Bueno, entonces nada, gracias por todo. a mí en la red hubo uno que me dijo, jamás voy a leer un libro de Fidel, esta no es mi casa. Bueno, y comentar que el cartelito de Esta es tu casa, Fidel, todavía se ve en muchas casas a día de hoy, porque yo también voy a Cuba con cierta frecuencia, y el cartel se ve viejo, se ve roto por varios lugares, pero se ve en muchas casas. Bueno, yo creo que Fidel jugando al golf, pues tampoco te va a contar. Bueno, se ve que te va a contar una parte de Fidel que no está contada todavía. Tampoco es que esta foto esté por todos lados, ¿no? Y eso es lo que me interesaba también, ver esa diferencia que has escrito aquí sobre cómo vivía la gente cercana al régimen y el resto de la gente, que se ve clarísimo. Además que vivías en los dos sitios, ¿no? Yo creo que gracias a Dios mi familia vive también, porque tú sabes. Los domingos en casa del abuelo con la langosta y luego en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, quizás nos hemos pasado con poner algo irónico y la gente no entiende de ironía. No sé, pues lo decimos aquí, es una ironía. Bueno, el tema es que esa foto falta el personaje del Che justo al al lado y la fecha. No sé si era 1962, estaba pasando el tema de las conversaciones de Kennedy, estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo mientras estos dos tranquilamente veían cuál era la mejor forma de darle
a la pelotita. Y él se dedicaba a jugar algo. Claro, y Se entonces, dedicaba a eso. claro, entonces la ironía está un poco ahí, lo que pasa es que, claro, falta información quizás para... No, evidentemente luego ves de qué va el libro y dices, bueno, pues vale, es correcta, pero como una primera imagen tú dices, bueno, a ver, una biografía de Fidel de repente. Claro. Pero bueno, es curioso. Y lo creativo es muy, muy jodido porque uno llega aquí y dice, bueno, ¿qué historia vas a contar aquí? O sea, yo me acuerdo que el ministro de Cultura, en uno de esos juicios, o sea, Abel Prieto, no me acuerdo si fue de Arana o alguien le dijo, oye, pero Carlos está aquí todavía en Cuba. Y Abel Prieto dijo, sí, porque cuando se vaya no va a ser cine. ¿No? O sea, esa cosa que en un momento fue real, que desde Cuba decir, no, se va y se acaba su carrera, ¿no? Entonces, mira, yo todo el tiempo he estado desde Cuba, porque tenía a Juan Carlos Tavio Sé, que las revistas de cine que llegaban eran la Academia, la Fotograma, sé un poco de cine español, y llegué y me di cuenta que no sabía nada, y que no iba a entrar por ningún lado, y que nada. Entonces dije, bueno, la única manera de no volverme loco de poder soltar todo esto es escribiendo. Me pegué con las columnas que escribía, y seguí escribiendo mis guiones y tal, pero dije, lo que está en mis manos, un libro lo puedes escribir tú solo. Entonces empecé a escribir, y el cine español tiene unos códigos y unas cosas completamente diferentes a los demás, y es muy difícil, y depende de mucha gente. Yo creo que tanto si tú eres actor como director, siempre tienes que buscarte un plan B para sentirte realizado, ya sea tirar fotos, ya sea escribir un cuento, tal. Entonces hay una cosa muy curiosa que es, cuando yo estaba preparando mi película Santa Andrés en Cuba, yo empecé a investigar sobre artistas que se habían tenido que ir de Cuba y en el exilio tampoco habían podido hacer obra. Está Ricardo Arena que pudo hacer, pero hay un montón de gente, por lo mismo cuando tuve una imagen después de Esteban Luis Cárdenas que estaba destrozado, y había una figura que me acompaña mucho, el espíritu de esa persona me acompaña mucho, que es Eddie Campbell, que era un tipo que decidió por voluntad propia no tener casa. Estaba en Miami y no tenía casa, no quería mujer, no quería nada que lo vinculara a algo que tuviera con la sociedad. Y lo único que hacía era ir a la biblioteca y escribir. Y lo que lo salvó, su hogar, fue la escritura. ¿Qué le pasó a Eddie Campbell? Desapareció. Entre el 2001 y el 2002, ninguno de los amigos nunca nada de su poder. Hay una teoría que un cocodrilo se lo comió en la Florida. Entonces, la historia de un escritor cubano desaparecido, vinculado al ministro de Cultura cubano diciendo, cuando te vayas no vas a escribir. Esa cosa de te vas y no vas a ser persona, te vas y no vas a poder publicar un libro, ¿dónde queda la memoria? Lo que tienes que contar, va a haber alguien que lo escuche. Todo eso es muy interesante si lo lees desde Cuba y muy jodido de aquí. Y aquí me he visto, o sea, yo en Madrid me he reunido con todo el mundo del cine y digo, o sea, aquí nunca voy a poder dirigir una película. Y bueno, escribo un libro, ¿no? Y por eso siempre le agradezco a ella, porque en toda la investigación está la cosa de Guillermo Rosales en Miami, o sea, gente que incluso en países capitalistas no les interesaba la cultura, no les interesaba publicarlo. Entonces, esa persona que fue expulsada del país, ¿cómo cuenta sobre eso? Entonces yo digo que estas chicas han sido muy valientes porque como está el mundo editorial, o sea, hacer un libro, o sea, decir, oye, luz verde, y con Fidel en la... Ya estamos viendo cosas que hay gente que no nos coge el teléfono, por esto, por lo otro. Pero yo creo que la narrativa del exilio es interesante, ¿no? Que es lo que hablábamos de nuevas narrativas, ¿no? Y ya te digo, mientras puedes escribir, escribiré. Y al mismo tiempo, o sea, escribo documentos para otra persona, escribo guiones para otra persona, y el día que se pueda, se puede. Hay algo que me gusta mucho, que es que yo trabajo mucho, me despierto muy temprano, ¿verdad? Pero este libro tiene que ver más con Santa Andrés, con Melaza y con Vicente Aver, que si ahora me hubieran contratado para hacer una película para Netflix. O sea, si me hubieran contratado para hacer una película para Netflix, yo sería más feliz. Muy, muy mal. Ahí forrado. Pero en curaduría, este libro tiene que ver más conmigo que... Pero sí, está jodido. Yo salgo por Callao y cada 2 metros me encuentro un actor cubano, una actriz. Y es, coño, es un agobio porque tú quieres que todo el mundo trabaje, que todo, y tú dices, no, o sea, oye, vengo para lo de casting, no, si vamos 60 personas. Entonces, algo tiene que cambiar en ese país.
de alguna manera, ojalá haya alguien que no se siente así y que sea feliz, pero hay un impacto, ¿no? Tengo que hacer los papeles y tengo que ver a mi hijo que está allá, tengo que ver a mi madre que está acá. O sea, esa tiene que cambiar porque... Bueno, para eso está la memoria, ¿no? Y siempre decimos que la memoria histórica está también para hacer justicia poética. Decíamos nosotros con un libro que tuvo mucho éxito de Susana Sánchez-Arins, que se llama Dicen, y también hablaba del malo en su familia, ¿no? De un fascista que había hecho el mal, y era justicia poética. Pero lo interesante también aquí es una memoria contemporánea, no histórica, y lo que hace es justicia real. Es como que ya no puedes hacer nada con el pasado, más que ser poética esa justicia, ¿no? Pero sin embargo, el conocer el presente sí que puedes hacer una justicia más real. Me ha parecido muy interesante eso. Perdón, para responderte una cosa que dijiste antes que ahora me cayó en la cabeza, y es que lo más triste que le pudiera pasar a este libro, y es una sensación que a veces tengo con Cuba, es que el libro haya llegado tarde. En el sentido que ahora mismo tú dices, no, se escribió un libro, no, me te van a mandar 3 euros, no manden en los segurosos, o sea, el país está tan mal que no te manden en los segurosos, el país está tan jodido, o sea, que no hay pan, eso es que importa que se hizo un libro, ese es el mayor problema, que no se pueda sacar la experiencia, no del libro, de cosas, porque la gente está en el sobrevivir. Claro, pero yo tampoco estoy pensando solo en Cuba, estoy pensando en general en esa idea de líderes, da igual de qué ideología, derecha, izquierda, da igual. El concepto líder, lo que puede hacer, que aquí está clarísimo, lo que puede hacer, sea inteligente o no, también como Fidel, que era obviamente muy inteligente, pero el concepto líder, pues ya que estamos viviendo en una sociedad donde hay millones de líderes por todo el mundo, pues saber cómo funciona. Pero en este caso funcionó que el líder hizo su vida, realizó su vida y terminó en una roca, y hay familias desestructuradas que nunca pudo salir bien del closet, el otro nunca pudo eso, y nada. Entonces, él dejó la candela, está enterrado, no pasó nada, murió en su casa, ¿no? Y uno, la familia, aparte es una cosa que nos daba, porque ahora mismo, o sea, este mismo libro, por ponernos un metatextual, o sea, en mi familia es como otro hito, como ¿cómo se le ocurre escribir este libro? Chico, está loco, ¿no? Sí. Pero bueno, tener conciencia siempre es algo que sí. Yo quiero contar una experiencia. Yo me estoy leyendo ahora Todo se vale de mi vida. Por segunda vez, una cosa leerse en Cuba y otra cosa leerse desde aquí. Y algo que me pasa mucho, que a mí no me gusta hablar de política, pero desde que estoy aquí me encanta decirle a la gente lo que pasa en Cuba y la verdad, ¿sabes? Entonces, me sorprende que la gente no te cree y que la gente tiene la idea de un país de hace 15 años atrás, ¿no? Incluso de cuando fueron 2015 o 2016, yo le digo, esa no es la Cuba que hay ahora mismo y tienes que ir para que la veas. Entonces, como que aunque tú dialogues mucho con la gente y le hables de una dictadura y de lo que sucede, no te creen. Entonces, este libro me parece súper necesario, les guste o no, cada quien tiene su criterio, pero que yo les pueda decir como, mira, ve y léete, esta es tu casa, Fidel, a ver qué te parece, para que veas la historia narrada como desde una memoria familiar, desde una parte de la historia, que no es la que todo el mundo te ha contado. Entonces yo creo que el libro tiene un camino necesario, y dice yo a la gente que no me crea, lo dice como, ve y léete este libro o ve y léete este otro, porque es necesario. No, es que eso que tú dices es que es muy interesante todo lo que pasa con Cuba, porque si tú eres de Namibia, es muy difícil que tú llegues a un lugar y tú digas, no, yo soy de Namibia, y en Namibia se ha puesto un poco difícil la cosa con los cocos, y que alguien se diga, no, en Namibia el coco está, y eso pasa siempre con Cuba. Tú en Cuba puedes decir, no, porque imagínate tú, mi familia está triste, y puede venir una persona de Dinamarca a decirte, pero si los cubanos son los más alegres del mundo. Pero ¿qué cubano tú eres? ¿De Miami? Entonces, uno tiene que vivir todo el tiempo, lo de Dinamarca no lo digo aquí, uno tiene que vivir todo el tiempo explicándose, y dice, pero ¿por qué? Aparte es un nuevo tipo de colonialismo, esta cosa de que un señor francés me pasó esto, que yo lo vi y dije, o sea, yo puse mi película,
en Toulouse. No era de mis películas más fuertes. Vicenta, y estoy saliendo del cine y el tipo me estaba esperando. Y era un señor de 60 y pico años así, y yo dije, bueno, me va a dar por la barriga, pues, o sea, la cara de odio que tenía ese hombre, porque eso no era Cuba. Y Le Pen, y la ultraderecha. Y yo le dije, te estoy contando de mi familia. Yo tengo que tener la libertad de contarte de mi familia. Cuando tú vengas a mí a decirme, oye, en Toulouse la cosa está mala, a mí no se me va a ocurrir jamás decirte, no, yo en Cuba me he leído 2 libros sobre Toulouse, yo creo que en Toulouse el vino caliente no está tan bueno, ¿no? Y nos lo hacen constantemente, ¿entiendes? Iván Delanoë tiene una frase genial que a mí me encanta, que dice, esperan de nosotros que pongamos el sabor y nunca el sabor. El guionista cubano que mejor le va en la vida, que es Alejandro Hernández, que es un amigo, ¿no? O sea, está en un lugar, oye, no, cubano, enséñame salsa. Entonces, son cosas con las que uno tiene que vivir con eso y nada. En fin, ojalá en algún momento. A mí me gusta mucho cuando tú estás con alguien de extrema izquierda y te dice, no, lo de Cuba no tiene perdón. Tú dices, bueno, aquí hay una cabeza que no quiere a Le Pen, no quiere MTI, no quiere, pero sabe que esto no es. Pero esa gente que tienen $5,000 en prenda arriba y te dice, no, Cuba tiene que seguir siendo el faro de América Latina. Dice, faro, América Latina. No. Y uno tiene que vivir con eso. Entonces yo cogía lucha y ya en un momento dice, vete a vivir para allá, pero como viven los cubanos, con la libreta de abastecimiento y todo eso. Y bueno, creo que podrías estar aquí horas y horas hablando. Gracias por venir, a los amigos, a la familia. Sí. Y bueno, a las 2 personas que no son amigos. Venga, Bueno, la primera presentación. Sí. O sea que... Nos tomamos una cerveza. te lo paso para que quiera, pases. podemos sacar un vasito. Ay, que tengo que... Esta funciona. Carlos, encantado. Gracias por todo.
Nada, a ti. Nos escribimos y bueno, cuando veas la película. Vale, muy bien. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Chao. Gracias por venir. Vamos a la próxima. Y van por Madrid, avisen, ¿eh? Oye, Vale, Carlos, vale. ¿sabes guardar esto ahora? Ay, espérate. No, vamos a preguntarle a alguien porque no tengo ni idea. Pero mira, ese muchacho de ahora se llama Armando, es amigo mío, él sabe. ¿Sabéis cómo guardar esto? Guardarlo. Guardarlo. Es una idea. ¿Quién lleva redes? Sí, no, ¿Quién regaló? cuando cierres ya el ¿Esto? vivo, sí, te va a dar la opción de... Finalizar. Espera. No. ¿Sí?